Tomen su lugar, hermanos. Muchas gracias, muy amables. Vamos a dejar que los pequeñitos salgan a su actividad sin correr, caminando, con reverencia, y confiamos en Dios que también ellos van a recibir grande bendición por medio de la enseñanza que se les impartirá. Antes de la predicación quiero expresar la gratitud a Dios por la vida de nuestro hermano Vicente Sánchez, pues él donó un fax, un teléfono fax a la iglesia. Es un aparato con fax para nuestra iglesia. Hermano Vicente, que el Señor le bendiga y le dé mucho más. Está ahí en la oficina, lo vamos ya a conectar y a tenerlo a la disposición de la iglesia. También agradezco a Dios por la vida de Jocelyn Ibarra. Ella esta mañana trajo una grabadora para el departamento de cuna. Ya ven que fue una grabadora también del departamento de cuna la que se robó una de las personas que entraron aquí a este templo a robar, porque a eso entraron a robar. Y además de robarse la caja de herramientas que teníamos poco de haber comprado, también se robaron la grabadora del departamento de cuna. Pues Jocelyn donó una grabadora que va seguramente a ser de grande bendición y utilidad también en el departamento de cuna. Que Dios bendiga la vida de Jocelyn y pues muchas gracias, que Dios les prospere mucho más. Bueno, hermanos, les invito para que abran la Biblia, por favor, la palabra de nuestro Dios en el Evangelio según Marcos. Evangelio según Marcos, capítulo 10, por favor. Y voy a dar lectura a los versículos 46 al 52. Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 42, que dicen de la siguiente manera: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bueno, pues agradeciendo la oración de nuestro hermano Albert, vamos a pasar a la predicación y vamos a decir que el título de este sermón es una pregunta: ¿cerca o dentro del camino? Así se titula: ¿cerca o dentro del camino? Esta pregunta presenta dos posiciones o situaciones en que toda persona está, así como en la que puede llegar a estar. Toda persona sin Cristo, quien es el único Salvador del alma y el único Señor de la vida, está cerca del camino, pero no dentro del camino, lo cual es una diferencia abismal que puede acarrear consecuencias funestas, o sea, que traen pesar, no solo
para la existencia terrenal, sino especialmente para el destino en la eternidad. La vista. La vista es uno de los 5 sentidos primarios del ser humano y por medio de ella percibimos y distinguimos toda clase de cosas, así como cada situación del diario vivir. Es tan esencial ver que confiamos absolutamente en lo que vemos, haciéndonos juicios personales, olvidando que no todo lo que vemos es lo cierto que creemos, pues ya aún el dicho dice, las cosas no son lo que parecen. Esta fue la razón por la que el Señor respondió a algunos de los fariseos allá en un pasaje del Evangelio de Juan, el cual dice: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Nuestra lectura presenta la experiencia del ciego Bartimeo, que recibe la vista y que además nos presenta las 2 diferencias de estar cerca o dentro del camino. Vamos a ver la primera diferencia. La primera diferencia es cuando solo estás cerca del camino. Cuando solo estás cerca del camino. Bueno, ¿qué pasa cuando solo estás cerca del camino? Pueden pasar 5 cosas. La primera, cuando estás cerca del camino, tu existencia se reduce a la mendicidad, o sea, a la necesidad. Ve lo que dice el versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Y qué dice que hacía? Mendigando. Mendigando, ¿sí? Cuando estás cerca del camino, tu existencia se reduce a eso, a la mendicidad, o sea, a la necesidad. ¿Por qué razón? Porque aunque puedas tener un gran trabajo, porque aunque puedas tener una casa propia y un carro último modelo, y puedas tener una familia y sentir que nada te falta, estás en el más grave peligro de la mendicidad espiritual, de la necesidad espiritual, que desgraciadamente, por tener todos aquellos satisfactores terrenales, caes en el autoengaño de que no necesitas nada. Pero espiritualmente, la persona sin Cristo así está, tenga riqueza, o sea, una persona tan pobre como Bartimeo, que estaba sentado junto al camino, mendigando, o sea, pidiendo dinero, pidiendo una limosna, pidiendo lo que la gente le quisiera o le pudiera dar, porque su necesidad era tan grande, no solo económica, su necesidad física. Al no poder ver, él estaba incapacitado para hacer un trabajo, aunque al día de hoy, gracias a Dios, que las personas invidentes ya pueden hacer muchas labores y ya se les emplea en muchas empresas haciendo ciertos trabajos que ellos, a pesar de carecer del sentido de la vista, pueden desarrollar, ya que se ha descubierto que los invidentes desarrollan otros sentidos con muchísima agudez. Pero en aquel tiempo esto no era sabido, y un ciego prácticamente era una persona inútil que no sabía ni podía hacer nada, y que su vida estaba reducido a eso, a la necesidad. Espiritualmente, cuando solo estás cerca del camino, pero no estás dentro de él, tu vida se reduce a eso, a la mendicidad, a la necesidad espiritual. Tal vez no te has dado cuenta, pero necesitas de Cristo, y Cristo siempre está cerca.
Pero ¿qué dice la Biblia en relación a esta situación de mendicidad o de necesidad de la persona sin Cristo, que no cree que necesita nada? Vayamos por favor a Apocalipsis. Vayamos al libro del Apocalipsis, allá en el capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Y vea lo que dicen los versículos 16 y 17. Pasajes impresionantes que dicen así: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué palabras tan tremendas a hermanos de la iglesia en la Odisea. Fíjese qué interesante que está dirigida a supuestos hermanos. ¿Por qué? Porque en esta carta el Señor reprueba mucho de la condición de esta congregación. Versículo 15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. La gente sin Cristo, así es. Y el cristiano que dice tener a Cristo y es tibio es como una gente como la persona sin Cristo. ¿Por qué? Porque la persona sin Cristo está en esa situación en la que no se ha entregado a Cristo. Se supone que el cristiano que ya se entregó a Cristo ya es del Señor y no tiene por qué estar siendo tibio. Tiene que estar bien definido. Su vida debe ser caliente, o sea, hirviente espiritualmente. La frialdad es indiferencia total a Dios. La frialdad es ignorar al Señor, como dicen los muchachos, ¿verdad? Entre ellos, aplicarle la ley del hielo, ignorar a aquel muchacho, ¿verdad? Así es el incrédulo, pero el incrédulo así es. Pero el cristiano que se dice cristiano y es tibio es peor aún que el incrédulo. Porque al incrédulo el Señor lo respeta. Al incrédulo el Señor respeta que no quiera nada con él. Pero aquel que le ha entregado la vida a Cristo y se porta como un incrédulo es ese tibio, esa tibieza que es molesta. Yo recuerdo a alguien que decía: a mí me gusta comer las cosas calientes como son calientes. Y lo que es frío tiene que ser frío, pero que me den lo frío ya tibio o lo caliente tibio es de lo más desagradable, decía. Y bueno, tenía razón, porque hay cosas que solamente se disfrutan si son calientes. Yo también un caldo de pollo, por ejemplo, tibio, ya no me sabe igual, ¿verdad? Y desgraciadamente así somos espiritualmente muchas veces las personas. Cerca del camino solamente, cerca del camino, reducidos a eso, a la mendicidad, de la cual dice la palabra del Señor claramente, pero tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso cree la persona sin Cristo, que no tiene necesidad de Cristo, que ya tiene lo que necesita. Su trabajo, su carro, su casa, su matrimonio, sus hijos. Tengo lo que necesito. Cuando dice la Biblia claramente, y lo dice: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa era la situación o la calidad real o física de Bartimeo. Y como Bartimeo es mucha gente que está cerca del camino solamente. Y decía un pastor una vez: y son esos que están en la iglesia, están cerca pero no están dentro. Van al templo pero no van a Cristo. Entregan ofrenda pero no le han entregado su corazón.
Qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, pues, solamente están cerca del camino, no dentro de él. Pero también vamos a seguir diciendo que cuando estás cerca del camino, tu existencia puede cambiar si oyes del amor de Cristo. Vean lo que dice el versículo 47 en su primera parte. Versículo a Mateo 10, dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, hasta allí, oyendo que era Jesús Nazareno. Vean qué interesante que el versículo 46 nos dice que cuando Jesús entró en Jericó, iba seguido de sus discípulos y de una gran multitud. Y que justamente a la entrada de ese lugar, de esa ciudad, estaba Bartimeo para solicitar de quien se compadeciera de él una limosna. Y obviamente el lugar ideal era la entrada de la ciudad, porque por ahí entraba o salía todas las personas. Así que era un lugar estratégico. Estaba bien ubicado, estaba cerca del camino, pero no estaba dentro de él. Pero sin embargo, por estar cerca del camino, oyó hablar del camino de Cristo. Y entonces aquel hombre oye hablar del amor de Jesús, porque sabía Jesús ya era famoso, Jesús ya era conocido, Jesús ya era alguien importante por todos los milagros que estaba haciendo. Y Bartimeo se siente de veras, una persona privilegiada por estar allí. Oyó del amor de Jesús, pero ahora no solo oyó, sino que sabía que allí estaba Jesús. ¿Cuántas veces tú has oído del amor de Jesús? Pero no lo has aceptado. ¿Cuántas veces en estas bancas has oído del amor de Jesús y solamente has dejado que el Señor pase de largo? Bueno, cuando estás cerca del camino, tu vida puede cambiar si en verdad oyes del amor de Jesús. Del amor de Jesús que es para ti. De que Jesús te ama. Porque Jesús hacía esas cosas por amor, para que creyeran en Él, para salvar a la gente por amor. Y es importante que estar cerca del camino te hace oír del amor del Señor. Si en esta hora tú estás oyendo del amor del Señor, que te ama, que quiere salvarte, que quiere darte una vida eterna y perdonar tus pecados, escucha con atención y no dejes pasar al Señor de largo. En tercer lugar, diremos que cuando estás cerca del camino, tu existencia adquiere esperanza real si clamas a Jesús. Versículo 47 dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sí? Tu vida, tu existencia adquiere esperanza real. ¿Te sientes desesperado? ¿Te sientes desamparado? ¿Te sientes sin esperanza real? Bueno, si clamas al Señor, Él te va a escuchar. Él quiere escuchar tu clamor. Él quiere escuchar que tú le digas, te necesito. Ten misericordia de mí. Mi vida está necesitada de tu amor. Era lo que Bartimeo estaba clamando. Era un hombre ignorado, en verdad, porque solamente la gente extendía su mano para darle una moneda, pero no era por amor a él, era más que nada quizá por callar su conciencia o por cumplir con una obra de caridad, pero no por hacer el bien a él, sino por un bien a él mismo. Era un hombre de los más ignorados. Era triste que él no podía ver a nadie, pero era más triste que la gente no lo viera. La gente que podía ver no lo viera. Eso era lo más triste. Pero el Señor pasó por allí sabiendo que allá había un hombre que lo necesitaba. Esto no fue casualidad. El Señor no fue a Jericó y pasó por esa puerta sin saber qué esperaba. Él sabía que allá había un hombre que llevaba años siendo ignorado por la gente. Y el Señor no lo iba a ignorar. Por eso el Señor sabe que aquel hombre oyó de él y que aquel hombre clamó a él.
Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor eso quiere, tener misericordia de ti, pero quiere que tú clames a Él, que tú le pidas, que te ayude, que venga a tu vida, que te tienda la mano y te ayude. Aquel hombre estaba cansado de recibir esas moneditas, esas obras que la gente le daba. Aquel hombre quería de veras que alguien lo ayudara. Si tú estás en esa condición, que necesitas que alguien en verdad te ayude, el Señor está dispuesto a hacerlo. Por eso vamos a ver qué dice Jeremías capítulo 33. Vamos a Jeremías 33 para que usted vea lo que nos dice la palabra del Señor allí en los versículos 2 y 3. Jeremías 33, 2 y 3 dice: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Y lo firma el Señor, el Creador, el Todopoderoso, para quien nada hay imposible. Aquel que puede cambiar tu vida, aquel que puede cambiarte a ti. Porque dice claramente: clama a mí y yo te responderé. Aquel hombre quería una respuesta real. No quería la conmiseración de la gente. Aquel hombre quería una respuesta real. Ayuda, amor, atención. Y eso es lo que justamente Cristo puede dar. Por eso Él dice: clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y es lo que el Señor estaba por hacer con aquel hombre Bartimeo. Le iba a enseñar, le iba a mostrar cosas grandes que él no conocía. Estaba ciego, había cosas que no sabía cómo eran siquiera. Y el Señor le iba a mostrar no solo las cosas de este mundo, sino el amor de Dios. El amor de Dios. Por eso estamos diciendo que cuando estás cerca del camino, tu existencia adquiere esperanza real si clamas al Señor. Pero además, cuando estás cerca del camino, tu existencia puede soportar el desprecio y los ataques malignos. Ve lo que dice el versículo 48 en Marcos capítulo 10. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Qué hermoso que cuando la persona reconoce que necesita de Cristo, que cuando la persona se da cuenta que solo está cerca del camino, pero no dentro de él, y clama por ayuda del Señor para entrar a ese camino, siempre va a haber muchos ataques y desprecios de la gente para desanimarlo. Siempre va a haber muchos que le van a decir: ¿a qué vas allí? Eso no es cierto, que no te engañen, porque ya no eres el mismo de antes, porque la gente quiere verte en la necesidad, en la mendicidad espiritual, ocupándote de satisfacer tu vida de las cosas terrenales y no de las espirituales. Pero el Señor quiere que pongas tu mira en las cosas espirituales y no en las terrenales, porque las terrenales pronto pasan, las espirituales son las que permanecen para vida eterna. Por eso es importante que cuando estás cerca del camino tu existencia puedes soportar con la ayuda del Señor el desprecio y los ataques malignos. Cuando tú estás escuchando la palabra del Señor y quieres creer en ella, siempre va a haber quien te quiera apartar del Señor. Siempre va a haber quien quiera alejarte del Señor para que no le entregues tu vida al Señor. Siempre va a haber a quien Satanás use para que tú no vengas al templo,
para que tú no le entregues tu vida a Cristo. Y esta gente comenzó a reprender, y muchos le reprendían para que callase. Pero vean la respuesta de Bartimeo. Pero él clamaba mucho más. Ante el desprecio de la gente, para que tú no te entregues a Cristo, para que tú no vengas al templo, lo que tú debes es hacer es mucho más esforzarte por asistir a la iglesia, por escuchar a quien te habla de la palabra de Dios, porque Dios tiene algo para ti, porque Dios te está hablando a través de esas cosas que pasan para que tú escuches del Señor. Y tú tienes que ser muy sabio, porque estás cerca del camino, pero necesitas entrar a él. Finalmente diremos que cuando estás cerca del camino, tu existencia será objeto de la amorosa atención de Jesús. ¿Sí? Versículo 49 dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. ¿Usted cree que Jesús se detuvo solamente porque oyó que el ciego le llamaba? Y yo quiero decirle que sí. Porque si el ciego no hubiera llamado a Jesús, yo creo que Jesús hubiera pasado de largo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús conoce el corazón. Jesús conoce quién quiere abrir su corazón a Él. Pero también Jesús sabe quién le rechaza. Yo le aseguro que en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, hubo muchos ciegos que quedaron ciegos y no recibieron la sanidad divina. Porque no creían. O muchos enfermos que no fueron sanados porque no creyeron. En una ocasión dice la Escritura que el Señor estaba asombrado por la incredulidad de tanta gente que no quiso creer en Él. Y el Señor, que estaba allí para sanarlos, y no quisieron la bendición del Señor. Y es importante que tú clames para que el Señor se detenga donde tú estás. Es importante que ahí desde donde estás tú le digas en el corazón al Señor, como lo hizo este hombre, este ciego: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque entonces el Señor se detendrá a tu lado. Porque entonces el Señor se detendrá y serás objeto de la amorosa atención personal del Señor. Eso es lo que el Señor quiere, que tú le llames, que tú le digas que tienes fe en Él y que crees que tiene el poder para ayudarte. Y entonces el Señor se va a detener, y vean qué bonito, y mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama, te llama. Cuando tú le llamas, Él también responde a ese llamado. Cuando tú le llamas, Él responde. Qué desagradable es oír que suena el teléfono y usted contesta, y bueno. Y uno cuelga a veces enojado, porque no sabe si lo están tomando el pelo, no sabe si están bromeando, no sabe si están tramando algo. Dicen mucho, ¿verdad? El mudo. Pero cuando tú llamas y alguien te responde, qué bonito es saber que estás comunicándote con alguien. Y aquel ciego que estaba mendigando, todos los días estaba con su mano extendida, pero estaba pidiendo ayuda. Y la gente solo le daba una pequeña moneda. Pero el Señor llegó a darle lo que por años había estado pidiendo: ayuda. ¿Por qué? Porque estaba cerca del camino. Si estás cerca del camino, puedes entrar en él. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, y vean lo que dice el versículo 37. Juan 6:37 dice así: todo lo que el Padre me da vendrá a mí,
y al que a mí viene, no le echo fuera. No le echo fuera. Ciertamente aquel ciego tuvo que ser conducido para ir a Jesús. Cuando Jesús oye su clamor y lo llama, le dicen, ándale, ya cálmate, ya te está llamando, ten confianza. Y va a Jesús, se acerca a Jesús. El Señor dice que todo el que se acerca a Él no le echa fuera. Así que si tú tienes necesidad y estás clamando al Señor, Él te puede responder. Él no te va a rechazar. Él no te va a dar una miseria, una sobra. Él te va a dar una atención personalizada. Acabamos de ver la primera diferencia, cuando solo estás cerca del camino, todo lo que puede pasar. Pero ahora vamos a ver la segunda diferencia, cuando ya estás dentro del camino. Cuando ya estás dentro del camino. ¿Qué pasa cuando estás dentro del camino? Bueno, pasan 6 cosas. La primera, tu vida arroja fuera de ti todo estorbo. Ve lo que dice el versículo 50 en su primera parte. Entonces, arrojando su capa, hasta allí, arrojando su capa. ¿Por qué arrojó su capa? Bueno, su capa era realmente quizá lo único seguro que tenía. Lo único que tenía para cubrir su cuerpo, porque no creo que tuviera grandes ropas ni muchas ropas de sobra como nosotros, que nos cambiamos y con qué me combino la corbata, no, pues con este saco. Él seguramente tenía solo esa capa y quizá debajo de ella no tendría más que cualquier truza, cualquier ropa interior que cubría únicamente aquellas partes del cuerpo que deben ser protegidas o cubiertas. Pero era lo único seguro que tenía, porque además de cubrir su cuerpo, lo protegía también del frío. Y porque era quizá lo único que realmente le pertenecía. Lo único que realmente le pertenecía. Hay veces que la persona se aferra a cosas que le pertenecen porque son lo único que tiene. Pero eso único que tiene, tal vez también puede ser tu más grande estorbo para ir a Jesús. Lo interesante de esto es que cuando estás dentro del camino, tu vida arroja fuera de ti todo estorbo porque ya no necesitas nada más que a Cristo. Y dice que Él entonces, arrojando su capa, ¿qué tienes que arrojar de tu vida? ¿Qué tienes que echar fuera de tu vida? Que hasta el día de hoy ha sido un impedimento para confiar en Jesús. Eso es algo que tú solamente sabes, que Dios te va a mostrar. Hay cosas que debemos arrojar de nuestra vida para ir a Jesús, porque son importantes arrojarlas. ¿Por qué razón? Vayamos a Hebreos. Vayamos a la carta a los Hebreos, por favor, y ve lo que nos dice el capítulo 12 en el versículo 1. Hebreos 12:1 dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, repito, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos. ¿De qué cosas hay que despojarse para ir a Jesús? Él te lo hará saber. El Señor Jesús no le dijo a Bartimeo: a ver, ven, pero quítate esa capa. Yo no quiero esa capa pulgosa, mugrosa. El Señor no se lo dijo. Bartimeo lo supo. Porque para ir a Jesús, si realmente estás ya en el camino, el Señor te indicará las cosas que ya no necesitas, las cosas que te están estorbando, y tú las vas a arrojar de tu vida, porque así debe de ser. Cuando estás dentro del camino, tu vida arroja fuera de ti todo estorbo. Pero ¿qué más pasa cuando estás dentro del camino? Pues tu vida se arroja enteramente a Jesús.
Versículo 50 dice, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Se levantó y vino a Jesús. Así como arrojó, decía, aquella capa, ahora él se arrojaba por entero al Señor. Y para que tú te puedas arrojar por entero al Señor, tienes que quitarte aquellas cosas que no te lo permiten. Es interesante ver en las Olimpiadas, que ya están muy cerca algunas, cómo los deportistas que compiten en natación, cómo muchos hasta se rapan, porque se ha descubierto que aún el cabello ejerce cierta resistencia en el agua. Y muchos se rapan y se depilan el pelo del cuerpo y usan el traje de baño más pequeñito, o unos ya están usando un traje de licra pegadísimo a la piel, por lo mismo, para no crear resistencia en el agua, y cuando se arrojan al agua, entonces no llevan nada que les impida el abrirse paso en el agua para luego bracear y nadar con más velocidad. Cuando estás dentro del camino, eso es importante. Arroja fuera de ti todo estorbo y arrójate enteramente al Señor Jesús. Por eso, si volvemos otra vez allá a Hebreos, en la misma cita, Hebreos 12, pero para ver lo que dicen los versículos 2 y 3 lo entenderás. Hebreos 12, 2 y 3 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué te parece? Para que vuestro ánimo, para que tu decisión de arrojarte a Cristo no se desanime. Para que esa decisión no se vea afectada por el desánimo. Si ya te has decidido a arrojarte a Cristo, tienes que quitar de tu vida todo estorbo, todo aquello que te está impidiendo tirarte, arrojarte completamente al Señor. Porque eso hizo Cristo para salvarte. Vino a este mundo, se arrojó a esta tierra y con arrojo llegó hasta la cruz. Y no hubo nada que se lo impidiera, a pesar de que Satanás estuvo tratando de que no llegara a ese lugar, a tomar en la cruz tu lugar y el mío. Pero ahora te toca a ti demostrarle a Cristo cuánto lo amas. Él ya te lo demostró. Ahora te toca a ti lo que dice la Escritura: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, o sea, para que tu decisión por Cristo no se canse y vengas atrás. Por esa razón estamos diciendo que cuando estás dentro del camino, tu vida arroja fuera de ti todo estorbo y tú te arrojas por entero a Jesús. Pero hay algo más que pasa cuando estás dentro del camino. Cuando estás dentro del camino, tu vida le confiesa a Jesús tus más grandes necesidades. Versículo 51 de Marcos 10 dice: respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Maestro, que recobre la vista. Si tú estás clamando al Señor en tu lugar donde estás, y el Señor se ha detenido a tu lado, Él ahora te pregunta: ¿qué quieres que te haga? La pregunta parecería muy obvia. Yo creo que todo el mundo le podía haber dicho: Señor, pues no estás viendo que estás ciego, o tú también estás ciego, o qué te pasa. Era obvio que el Señor sabía que estaba ciego, pero el Señor quiere que tú le pidas específicamente las cosas, que tú le pidas con detalle las cosas. Había un hermano que decía: Señor, te pedimos todo lo que ya sabes que necesitamos, amén.
Oye, espérate. Si el Señor dice que debemos pedir, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y ¿qué? Se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Hay que ser explícitos en lo que pides. Es cierto que el Señor sabe lo que necesitas, pero es cierto que Él quiere que le pidas, porque de esa manera tú le demuestras cuánto confías en Él. Tú le demuestras cuánto confías en que Él puede responder. Por eso es importante que cuando estás dentro del camino, le confíes a Jesús tus más grandes necesidades. Él ya las sabe, pero tú tienes que decírselas. Es importante eso. ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego dijo, Maestro, que recobre la vista. Que recobre la vista. ¿Qué palabras tan significativas? ¿Qué quieres recobrar? Alegría, felicidad, seguridad, confianza. El Señor te lo puede dar, pero tienes que pedirle lo que tú quieres y sabes que necesitas. Pero también cuando ya estás dentro del camino pasa algo más. Tu vida es libre del pecado por la fe que da salvación. Versículo 52 dice así, primera parte, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Vete, tu fe te ha salvado. Qué interesante que el ciego le pide salud, le pide que recobre la vista y el Señor le dice, el Señor le da salvación. Sabemos que le dio la vista, pero le dio algo más que la vista, la salvación. Hay cosas que tú necesitas, pero la mayor de ellas es la salvación. Y la salvación es algo que Cristo quiere y puede darte. Y además te podrá dar todas las otras cosas que necesitas también. Pero lo primero que necesitas es salvación. Y aquel ciego lo estaba pidiendo, porque cuando dijo Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, le estaba reconociendo como el Mesías, como el que tenía el poder no solo para sanarle, sino para salvarle. Algo más pasa cuando ya estás dentro del camino. Tu vida ve claramente la voluntad divina para tu bienestar. Versículo 52 dice, y enseguida recobró la vista. Enseguida recobró la vista. Ahora podía ver ya no solo este mundo, podía ver a Jesús, pero podía ver en Jesús la voluntad de Dios para el bienestar de su vida. Jesús ya no está físicamente entre nosotros, pero aún lo podemos ver. Aún podemos ver a Jesús obrando poderosamente por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, por medio del cambio que Él ha hecho en nuestras vidas y que puede hacer también en la tuya. Por esa razón, cuando estás dentro del camino ahora puedes ver claramente la voluntad de Dios para tu vida, porque es para un bien. Aunque a lo mejor en este momento parezca un problema, lo que estás sufriendo, lo que estás enfrentando. Pero hay algo bueno. El Señor quiere tu bienestar espiritual. Y el Señor se va a encargar de que se cumpla. Y tal vez muchas de esas maneras en las que el Señor cumplirá su propósito en ti es a través de esas pruebas que van a venir a tu vida. Pero esas pruebas te van a capacitar, te van a hacer crecer, esas pruebas te van a hacer madurar, esas pruebas te van a hacer un cristiano fuerte, un cristiano maduro, una persona de fe. Y hay un pasaje muy bonito que dice, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Por eso es importante en el cristiano no dar por hecho todo lo que vemos físicamente. Tenga cuidado. Ay, es que yo vi al hermano. No, espérese. Habrá que ver por qué razón el hermano usted lo vio en las condiciones en que estaba. Y no hacer los juicios apresurados.
Porque como decíamos al principio, no todo es lo que parece. No todo es lo que parece. Finalmente, cuando ya estás dentro del camino, tu vida anda segura por el camino que debes seguir. Versículo 52 dice al final, y seguía a Jesús, ¿en dónde? En el camino. Ya no estaba cerca, ahora estaba en el camino. Y seguía a Jesús en el camino. Cuando tú estás dentro del camino, ahora andas seguro por el camino que debes seguir, o sea, a Cristo. Ahora sigues a Cristo. No al pastor, no al maestro, no a los diáconos, no a los hermanos de la iglesia, sigues a Cristo. Y si en verdad sigues a Cristo, nada de lo que veas aquí te va a desanimar. Porque desgraciadamente aquí a veces nos portamos mal. Pero si tú sigues a Cristo, ni aún el mal testimonio de uno de nosotros te va a desanimar. Porque tu mirada está en Cristo. Porque nosotros no somos Cristo ni somos perfectos, aunque somos cristianos y vamos en camino de la perfección. Juan 8:12 lo dice claramente. Juan 8:12 lo dice claramente. Mira qué bonitas palabras las que dice este pasaje. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, repito, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue. Si tú le entregas tu vida a Cristo, vas a seguir a Cristo. Y nada te va a desanimar. Porque Jesús es la luz de este mundo y Él va a alumbrar tu vida. Cada paso que des, Él lo va a alumbrar para que sea un paso seguro. Un paso que avance. Voy a terminar diciendo lo siguiente. Después de analizar las dos diferencias en las que se encuentra toda persona en este mundo, hago dos preguntas. ¿En cuál de las dos diferencias estás? Segunda pregunta. ¿Estás solo cerca del camino o estás ya dentro del camino? Si solo estás cerca del camino, puedes entrar en él, pues la Escritura dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que hemos predicado, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y si ya estás dentro del camino, debes seguir hasta el final. También la Biblia dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y una frase dice, Cristo es el único camino a la salvación. Si quieres ser salvo, recibe a Cristo en tu corazón. Y en esta hora me dirijo a aquellas personas en este lugar que reconocen que solo han estado cerca del camino, pero no dentro de él. Me dirijo a cada uno de aquellos que sabe ahora que ha estado cerca nada más del camino, pero que quiere entrar a ese camino. Me dirijo a cada uno de ustedes y en el nombre del Señor te invito a que recibas a Cristo en tu corazón para que entres al camino de la salvación. Voy a hacer una oración en voz alta. Y si tú quieres entrar a este camino de vida eterna, a este camino que es Cristo, te voy a pedir que repitas esta oración en tu mente, que la repitas en tu mente con sinceridad, con todo tu corazón. Voy a hacer esta oración que dice así. Señor Jesús, sé que he andado
solo cerca de ti, pero no dentro de tu voluntad. Reconozco que he andado en caminos malos y que no te agradan y que me llevan a la condenación eterna. Perdóname y ayúdame a entrar y a andar en tus caminos desde ahora y hasta que me lleves a tu gloria eterna. Te recibo en mi corazón como mi único Salvador. Amén. Si alguien hizo esta oración en su corazón sinceramente, le voy a pedir que por favor se ponga de pie allí en el lugar en donde está y venga hasta acá al frente para que me dé la mano, para que pueda saludarle y pueda orar por usted. ¿Hay alguien que hizo esta oración sinceramente en su corazón? Venga aquí al frente, que quiero saludarle para orar por usted. ¿Habrá alguien que hizo esta oración? Que Dios les bendiga. Pasen por favor aquí al frente. ¿Habrá alguien más que hizo esta oración en su corazón, de todo corazón, y desea que Cristo entre a su vida y cambie el camino que ha llevado hasta el día de hoy? Bien, si no es así, vamos a ponernos en pie. Voy a pedir al hermano Francisco Morales que venga aquí al frente y que me ayude a orar por la vida de todas estas personas que han entregado su vida. Mire, hermano, aquí está el micrófono, acérquese, préndalo para que la gente le oiga y vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia hoy alcanza, Señor, a este grupo de hermanos. Te damos las gracias, Señor, porque en tu palabra y en tu mensaje es tan claro que se puede entender, Señor, y se puede desear. Gracias, Padre bendito, por esta decisión que han tomado ellos de andar en el camino, Padre bendito, de la salvación, de andar en el camino, Señor, de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, porque así eres tú. Y das la oportunidad, y das vida eterna, Padre Santo, en su tiempo y conforme a su voluntad. Gracias, Señor, por ellos, los ponemos en tus manos, que ahora ellos empiezan, Señor, una nueva vida y una nueva etapa, Señor, en la vida cristiana. Que siempre, Señor, sigan clamando y sigan sintiendo esa necesidad, Señor, de estar cerca de ti. Ahora de manera diferente, Señor, pero siempre cerca de ti. Que ellos anhelen, Señor, y busquen siempre andar en tu camino, obedecerte, Señor, cumplir conforme a tu voluntad en sus vidas. Gracias, Señor, solo los podemos poner en tus manos y pedirte, Señor, que los guardes, que les permitas seguir creciendo, Señor, y entendiendo cada día más y más de tu palabra. Y sobre todo, Señor, que ellos sientan la seguridad y tengan la firmeza, Señor, en la decisión que toman. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga, pasen a su lugar. Muchas gracias. El Señor los bendiga a todos.